Mi hija me pidió prestado $5,000 y pagó vacaciones de la familia de mi nuera, mientras yo pasaba hambre. Pero nunca imaginaron que esto haría. El mensaje de WhatsApp llegó un martes por la mañana mientras tomaba mi café de olla en la cocina de mi casa. La colonia Doctores. Era de mi hija Alejandra. Papá, necesito hablar contigo urgente. Es sobre Diego. ¿Puedo ir ahorita mismo? Mi corazón se aceleró. Desde que mi esposa Esperanza murió hace 3 años de cáncer, esos mensajes urgentes de Alejandra siempre significaban una cosa. Necesitaba dinero. La última vez había sido porque su marido Roberto había chocado el carro y necesitaban 5,000 para repararlo. Antes de eso, porque se habían atrasado en la renta y los iban a correr del departamento en la Roma Norte. Y antes de eso, porque Diego había tenido un accidente en la bicicleta y necesitaban pagar el hospital privado. Siempre era algo, siempre era urgente, y siempre terminaba vaciando mi cochinito. Yo vivía con mi pensión del IMSS de 4,200 pesos mensuales, después de pagar predial, luz, agua, gas y los medicamentos para la presión. Me quedaban exactamente 2,400 pesos para todo lo demás. Pero desde que Esperanza murió, había aprendido a vivir con muy poco. Una sopa de pasta me duraba 3 días, 1 kilo de frijoles toda la semana. Y así, peso por peso, había logrado ahorrar 5,000 pesos en 2 años y medio. 5,000 pesos que guardaba en una caja de zapatos, debajo de mi cama, envueltos en una bolsa de plástico para que no se humedecieran. Mi seguro de vida, mi tranquilidad, mi único respaldo en caso de una emergencia real. Esa tarde llegó Alejandra corriendo, como si el mundo se fuera a acabar. Venía con mi nieto Diego de 12 años. El chamaco se veía pálido, ojeroso, y caminaba arrastrando los pies como si la vida le pesara demasiado. Papá, gracias por recibirnos tan rápido, me dijo Alejandra, y noté inmediatamente que traía los ojos hinchados de llorar. ¿Qué pasó? ¿Están bien? No, papá, no estamos bien. Diego está muy mal. Miré a mi nieto, el chamaco que antes era pura alegría, que me ayudaba a hacer quesadillas en el comal, y me preguntaba 1000 cosas sobre todo. Ahora parecía un fantasma. Había abandonado la secundaria hacía 6 meses diciendo que la escuela era una pérdida de tiempo, que los maestros no sabían nada, que él quería trabajar y ganar dinero. Desde entonces andaba siempre encerrado en su cuarto, jugando videojuegos o viendo videos en el celular. Siéntense. ¿Quieren agua de Jamaica? No, papá, gracias. Estamos muy preocupados por Diego. Ha estado muy deprimido. ¿Deprimido cómo? Alejandra respiró hondo antes de continuar. Ayer en la noche lo encontré en el baño con una navaja en la mano, papá. O estaba pensando en cortarse las venas. Se me heló la sangre. Diego era mi único nieto, mi adoración, el niño que había llenado de luz mi casa después de que Esperanza murió. ¿Qué? Sí, papá. Ha estado hablando de que no vale la pena vivir, de que él no sirve para nada, de que mejor se quiere morir. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Alejandra. Lo llevé inmediatamente con la doctora Martínez, la psiquiatra que está en Polanco. Ella dice que Diego tiene depresión severa y que necesita tratamiento urgente. Pero son 5,000 pesos por el tratamiento completo. Y nosotros no los tenemos. 5,000 pesos. Exactamente lo que tenía ahorrado. ¿Por qué 5,000 pesos? Son 10 sesiones de terapia psicológica más medicamentos. La doctora dice que si no empezamos ya, Diego puede intentar suicidarse de verdad. Miré a mi nieto, que tenía la cabeza agachada, y evitaba verme a los ojos. Mi corazón se partió en pedazos. Diego, ¿es cierto lo que dice tu mamá? Por primera vez, me miró a la cara. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no debería existir en un niño de 12 años. Sí, abuelo. A veces siento que no vale la pena seguir viviendo, como que soy una carga para todos. Esas palabras me destrozaron. Sin pensarlo 2 veces, me levanté y fui a mi recámara. Saqué la caja de zapatos de debajo de la cama y conté los billetes. 5,000 pesos exactos, todo lo que tenía en el mundo. Regresé a la sala y les entregué el dinero. Aquí está. Llévenlo inmediatamente con la doctora. Alejandra se puso a llorar. Ay, papá,
No sabes lo que significa esto para nosotros. Te juro por la memoria de mi mamá que te lo vamos a devolver en cuanto Roberto consiga un trabajo mejor. Roberto trabajaba en una constructora que hacía fraccionamientos en el Estado de México. Según Alejandra, estaba ganando muy poco y tenían muchas deudas. Diego se acercó y me abrazó fuerte. Gracias, abuelo. Te amo mucho. Yo también te amo, chamaco. Todo va a estar bien. Vas a ver que sí. Después de que se fueron, me quedé en la sala sintiendo un nudo en el estómago. Sin esos 5,000 pesos, iba a tener que vivir al día, pero valía la pena si Diego se salvaba. Las siguientes semanas fueron un infierno que no le deseo a nadie. Sin mis ahorros, mi situación económica se volvió desesperante de la noche a la mañana. El desayuno se convirtió en café negro con una tortilla tostada en el comal. La comida era invariablemente sopa de pasta con jitomate y sal, sin queso, sin carne, sin nada más. Y la cena era solo un vaso de agua con limón para engañar al estómago. Perdí peso tan rápido que la ropa me empezó a quedar enorme. Los pantalones se me caían. Las camisas me colgaban como trapos. Doña Carmen, mi vecina de al lado, se dio cuenta inmediatamente. Oiga, don Raúl, ¿está comiendo bien? Se ve muy flaco. Sí, doña Carmen, no más que ando a dieta por la presión. Pues se ve que se está pasando con la dieta. Mire, me sobró un guisado de pollo. Llévese un platito. La humillación que sentí fue indescriptible. Yo, que había trabajado 30 años en una empresa de autopartes, que había pagado religiosamente mis impuestos, que había criado solo a Alejandra después de que su madre nos abandonara cuando ella tenía 15 años, ahora dependía de la caridad de mis vecinos. Pero lo acepté, porque tenía hambre. Un hambre que me carcomía las entrañas, que me despertaba en las madrugadas con retortijones en el estómago. Durante el día trataba de mantenerme ocupado para no pensar en la comida. Limpiaba la casa una y otra vez. Veía la televisión. Leía el periódico que me regalaba don Patricio del puesto de revistas. Pero por las noches, cuando me acostaba en mi cama vacía, el hambre se volvía desesperante. Empecé a tener mareos. Me costaba trabajo concentrarme. Algunas mañanas me levantaba tan débil que tenía que sentarme en la cama unos minutos antes de poder pararme. Llamé varias veces a Alejandra para preguntarle cómo iba Diego con la psicóloga. Muy bien, papá. La doctora dice que está respondiendo excelente al tratamiento. Ya va en la 5ª sesión, y se ve mucho mejor. ¿De verdad? ¿Ya no habla de lastimarse? No, papá, ya está más animado. Hasta está pensando en regresar a la escuela. Esas noticias me llenaban de alegría a pesar del hambre. Todo el sacrificio valía la pena si Diego se estaba componiendo. Pero conforme pasaban las semanas, empecé a notar cosas extrañas. Un día fui al Oxxo de la esquina a comprar sal, y la muchacha de la caja me preguntó, ¿no es usted el papá de Alejandra, la que trabaja aquí? Sí, soy yo. Ah, qué raro. Ella pidió vacaciones la semana pasada. Dijo que se iba a ir de viaje con la familia. Mi corazón se aceleró. ¿Vacaciones? Sí, se veía muy emocionada. Dijo que se iban a Cancún. Salí del Oxxo con las piernas temblando. Alejandra no me había dicho nada de vacaciones. Se suponía que Diego estaba en tratamiento psicológico. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas en la cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez la psicóloga les había recomendado un viaje para que Diego se distrajera. Tal vez Roberto había conseguido un bono en el trabajo. Tal vez. Pero en el fondo, sabía que algo estaba muy mal. El descubrimiento llegó el domingo siguiente. De la manera más casual y dolorosa posible. Fui al mercado de Medellín a comprar verduras para la sopa de la semana. Llevaba exactamente 50 pesos, que era todo lo que me quedaba hasta que llegara mi pensión. En el puesto de doña Lupita, mientras esperaba que me pesara las cebollas más baratas, estaba puesta la radio en un programa de música grupera. Entre canción y canción, el locutor daba noticias de espectáculos y farándula. De repente, mencionó algo que me llamó la atención, y hablando de vacaciones familiares, nos llegaron unas fotos espectaculares de una familia chilanga, que está de lo lindo en el Hotel Moon Palace de Cancún. La familia Hernández García está disfrutando a todo lujo, alberca infinita, comida internacional, spa, actividades acuáticas. En las fotos se ve que no les está faltando nada.
Hernández García. Ese era el apellido completo de Roberto. Doña Lupita, ¿me puede subir el volumen a la radio? ¿Cómo no, don Raúl? El locutor siguió dando detalles que me helaron la sangre. La familia completa está ahí. Roberto Hernández García, su esposa Alejandra, su hijo Diego, los papás de Roberto, los hermanos de Roberto, con sus familias. Un grupazo que se está dando la gran vida en uno de los resorts más caros de la Riviera Maya. Mi mundo se desplomó. Roberto tenía 2 hermanos, y sus papás eran los únicos abuelos vivos en la familia, además de mí. Según nos cuentan, este viaje era para celebrar el cumpleaños del abuelo paterno, y toda la familia contribuyó para hacer este viajazo. Se ve que cuando la familia se une, se pueden hacer cosas increíbles. Las piernas se me aflojaron. Tuve que apoyarme en el puesto de doña Lupita para no caerme. ¿Se siente bien, don Raúl? Se puso blanco como papel. No pude responder. Las cebollas se me cayeron de las manos. Dejé los 50 pesos en el puesto y salí del mercado caminando como zombi. Llegué a mi casa y me desplomé en el sillón. Todo empezó a tener sentido. Las vacaciones de Alejandra en el Oxxo. La rapidez con que habían tomado el dinero. La poca información que me daban sobre el supuesto tratamiento de Diego. Me habían mentido. Me habían visto la cara de pendejo. Mientras yo pasaba hambre, comiendo sopa de pasta aguada y aceptando caridad de los vecinos, ellos estaban brindando con piñas coladas en una alberca infinita en Cancún. Mientras yo me preocupaba día y noche por la supuesta depresión de Diego, él estaba nadando con delfines y comiendo langosta. Mientras yo me quedaba despierto rezando por la salud mental de mi nieto, ellos estaban en el spa del hotel dándose masajes. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. No era solo coraje, era una furia que me quemaba las entrañas, que me hacía temblar las manos, que me daba ganas de gritar hasta quedarme sin voz. Agarré el teléfono y marqué el número de Alejandra con las manos temblando de rabia. Sonó varias veces antes de que contestara. Bueno, se escuchaba música de fondo y risas. Alejandra, ¿dónde estás? Papá, ¿cómo estás? Estoy en casa. ¿Por qué preguntas? Incluso desde el teléfono podía escuchar que estaba mintiendo. Se oían gritos de niños jugando en una alberca. Te voy a preguntar otra vez. ¿Dónde estás? Hubo una pausa. Escuché que le decía a alguien, espérame tantito, y después se alejó del ruido. Papá, estoy en casa de una amiga. ¿Por qué? En casa de una amiga que tiene alberca y música y se escuchan como si fuera un hotel. Otro silencio más largo. Papá, yo te puedo explicar. No me expliques nada, solo dime la verdad. ¿Estás en Cancún? El silencio fue tan largo que pensé que había colgado. Sí, susurró finalmente. ¿Y Diego cómo está? ¿Sigue con depresión o ya se le quitó mágicamente en la playa? Papá, no es lo que piensas. ¿Cómo que no es lo que pienso? Me dijiste que mi nieto se quería suicidar. Papá, baja la voz. Me van a escuchar. Que te escuchen. Deja que toda tu pinche familia política sepa que le mentiste a tu padre para pagarles las vacaciones. Empecé a llorar de rabia. Lágrimas de coraje, de traición, de humillación. ¿Sabes qué he comido estos días, Alejandra? ¿Sabes qué chingados he comido mientras ustedes se dan la gran vida? Papá, yo no sabía que estabas pasando hambre. Claro que sabías. Sabías perfectamente que esos 5,000 pesos eran todo lo que tenía. Sabías que con mi pensión apenas me alcanza para sobrevivir. Papá, te lo voy a devolver. ¿Con qué dinero? Si según tú Roberto no tiene trabajo. Papá, déjame explicarte cuando regrese. No, no regreses. No quiero verte. No quiero saber nada de ustedes. Colgué el teléfono y me puse a llorar como no había llorado desde que murió. Esperanza. Lloré de coraje, de decepción, de dolor. Lloré por la traición de mi propia hija. Lloré por mi ingenuidad. Lloré por las noches que había pasado despierto preocupándome por Diego, mientras él se divertía en la playa. Durante los siguientes días, Alejandra me llamó como 20 veces. No le contesté ninguna. Me mandó mensajes de WhatsApp larguísimos explicándome que Roberto la había presionado, que la familia de él había organizado el viaje, que ella no había querido mentirme pero que no había tenido opción. Todos mentiras, todas excusas. Una semana después,
regresaron de Cancún. Alejandra llegó a mi casa con Diego. Venían bronceados, relajados, con la piel dorada del sol de la playa. Cuando abrí la puerta y vi a Diego, me dio un coraje tan grande que casi le cierro la puerta en la cara. «Hola, abuelo», me dijo el chamaco, como si nada hubiera pasado. Lo miré fijamente. Ya no se veía pálido ni ojeroso. Se veía perfectamente saludable, feliz, relajado, como cualquier niño que acaba de regresar de unas vacaciones increíbles. ¿Ya se te quitó la depresión, Diego? ¿Ya no te quieres morir? El niño se puso colorado. «Abuelo». «Yo, entra», le dije a Alejandra. «Tenemos que hablar». Se sentaron en mi sala, donde yo había pasado tantas noches sin dormir preocupándome por la supuesta enfermedad mental de Diego. «Papá, déjame explicarte». «No hay nada que explicar, Alejandra. Ustedes me vieron la cara de pendejo y me sacaron mis ahorros para irse de vacaciones. Punto». «No es así, papá». Roberto me presionó mucho. Su familia llevaba meses organizando este viaje para el cumpleaños del abuelo. Era muy importante para él no quedar mal con sus hermanos. ¿Y por eso inventaron que Diego se quería suicidar? Diego se puso a llorar. «Abuelo, yo sí me sentía mal. Nada más que no tan mal como dijo mi mamá. ¿Te sentías mal o no te sentías mal?» «Sí me sentía mal, pero no me quería morir. Solo estaba aburrido y triste por no ir a la escuela». Alejandra intervino. «Papá, exageré un poquito lo de la depresión, pero era porque sabía que si te decía la verdad, no me ibas a prestar el dinero». «Claro que no te lo iba a prestar. Era para vacaciones de lujo mientras. Yo como una vez al día». «Papá, yo no sabía que estabas pasando hambre de verdad». «¿Cómo que no sabías, Alejandra? Tú sabes perfectamente cuánto gano. Sabes que 5,000 pesos para mí es una fortuna». Se puso a llorar. «Tienes razón, papá. Soy una hija horrible, pero te juro que te lo voy a devolver». «¿Con qué dinero? Dime. ¿Con qué dinero me lo vas a devolver?» «Roberto va a buscar un trabajo mejor». «Roberto nunca perdió el trabajo, Alejandra». Esa también fue mentira. Se le descompuso la cara. «¿Cómo sabes eso?» «Porque no soy pendejo, porque me puse a investigar. Tu marido sigue trabajando en la misma constructora de siempre». Alejandra se quebró completamente. «Está bien, papá, también mentimos en eso, pero te juro que te vamos a devolver el dinero. No quiero que me devuelvan nada. Ya no quiero saber nada de ustedes». «Papá, no digas eso. Somos familia». «Familia. La familia no se miente así. La familia no se roba así». Diego se acercó a mí. «Abuelo, perdóname. Yo no quería que pasaras hambre». Lo miré a los ojos. Era solo un niño. No tenía la culpa de las mentiras de sus padres. «Tú no tienes la culpa, Diego. Pero tus papás sí». Después de que se fueron, me quedé en la sala pensando en todo lo que había pasado. No era solo la traición lo que me dolía, sino darme cuenta de que mi propia hija me veía como un banco personal, no como una persona con sentimientos y necesidades. Durante 40 años había trabajado en esa empresa. Había empezado como ayudante general y había terminado como supervisor de línea. Conocía a medio doctores. Tenía contactos en todas partes. Sabía cómo funcionaban las cosas. No era solo un viejo indefenso con una pensión de miseria. Era hora de demostrarles quién era realmente Raúl Mendoza. Al día siguiente empecé mi investigación. La primera llamada fue a mi compadre Ernesto, que trabajaba en una agencia de viajes en la zona rosa. «Compadre, necesito que me averigües algo y es muy importante». «Dime, Raúl, ¿qué ocupas? ¿Puedes conseguir información detallada sobre un viaje que se hizo la semana pasada a Cancún? Un grupo familiar». Le di todos los detalles que recordaba del programa de radio La Familia Hernández García, el Hotel Moon Palace, las fechas aproximadas. «Dame un par de días y te tengo toda la información». La segunda llamada fue a mi ahijada Patricia, que trabajaba en el IMSS desde hacía 15 años y tenía contactos en el sindicato. «Padrino, ¿cómo está? Qué milagro que me llama». «Patricia, necesito que me hagas un favor muy grande, pero tiene que ser discreto». «Dígame, padrino. Usted sabe que cuenta conmigo. ¿Puedes averiguar el historial laboral de una persona? Específicamente si está dado de alta en el Seguro Social. ¿Y desde cuándo?». Le di todos los datos de Roberto.
Patricia me prometió tener la información en pocos días. La tercera llamada fue a mi primo Esteban, que era supervisor de una constructora en Naucalpan. Esteban, ¿cómo andas, primo? Raúl, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado? Bien, primo. Oye, necesito preguntarte algo. ¿Conoces a un tal Roberto Hernández García que trabaja en construcción en el Estado de México? Dame sus datos y te averiguo todo. ¿Para qué lo necesitas? Es mi yerno. Quiero saber si de verdad trabaja donde dice que trabaja. Los resultados de mi investigación llegaron durante los siguientes días, y cada revelación me daba más coraje. Ernesto me llamó el miércoles. Compadre, ya tengo toda la información del viaje. Dime. Fue un paquete de 6 días y 5 noches en el Hotel Moon Palace de Cancún para 10 personas. ¿Sabes cuánto costó? No tengo idea. 68,000 pesos todo incluido. Suite familiar, comidas, bebidas, actividades, spa, todo. Mi sangre hirvió. 68,000 pesos. Más de un año de mi pensión completa. ¿Y cómo lo pagaron? Según me dijeron en la agencia, cada familia puso una parte. Fueron 3 familias, la del papá, la del hijo mayor y la del hijo menor. Cada una puso aproximadamente 22,000 pesos. 22,000 pesos. Mis 5,000 habían sido apenas una parte de lo que Roberto había tenido que poner. ¿Y cuándo lo pagaron? Todo junto, en efectivo. 2 semanas antes de viajar. Patricia me llamó el viernes con información que me puso a temblar de rabia. Padrino, ya tengo los datos de su yerno. Dime, Patricia. Roberto Hernández García. Está dado de alta en el IMSS desde hace 8 meses, trabajando para constructora Villahermosa S.A. de C.V. Y su salario registrado es de 18,000 pesos mensuales. 18,000 pesos mensuales. Más de 4 veces lo que yo ganaba de pensión. ¿Ha tenido bajas laborales recientes? No, padrino. Está activo desde que se dio de alta. No ha tenido ni un solo día de baja. Esteban me llamó el sábado para confirmar lo que ya sospechaba. Primo, ya pregunté por tu yerno. ¿Qué averiguaste? Roberto Hernández García es conocido en el medio. Trabaja para Villahermosa y es uno de sus mejores supervisores de obra. Gana muy bien y tiene fama de ser muy responsable en su trabajo. Nunca lo han corrido. Para nada, primo. Al contrario, lo acaban de promover hace 2 meses. Ahora es supervisor general. Colgué el teléfono temblando de rabia. Todo, absolutamente todo había sido mentira. Roberto no solo no había perdido el trabajo, sino que lo habían promovido. No solo ganaba bien, sino que ganaba excelente. Y no solo podían pagar su parte de las vacaciones, sino que probablemente hasta les había sobrado dinero. Me habían mentido en todo. Me habían visto la cara de pendejo completo. Habían inventado una historia dramática sobre la depresión suicida de Diego para arrancarme mis ahorros de toda la vida. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa como león enjaulado, sintiendo una rabia que me quemaba por dentro. No podía sacudirme las imágenes de ellos brindando en la alberca, mientras yo comía sopa aguada. No podía dejar de pensar en todas las noches que había pasado despierto, preocupándome por Diego mientras él se divertía en actividades acuáticas. Pero la gota que derramó el vaso llegó el domingo por la mañana. Tocaron a mi puerta como a las 10. Era Alejandra. Pero no venía sola. Venía con Roberto y Diego, todos vestidos con ropa nueva, bronceados, radiantes. «Hola, papá», me dijo Alejandra con una sonrisa. «Venimos a visitarte». Los vi ahí parados en mi puerta, luciendo espectaculares, después de sus vacaciones pagadas con mi hambre, y algo se rompió dentro de mí. «¿Qué quieren?» «Nada, papá. Solo venimos a platicar contigo. Ya han pasado varios días, y queremos arreglar las cosas». Roberto se adelantó. «Don Raúl, quiero pedirle disculpas por todo lo que pasó. Sé que estuvo mal». Lo miré de arriba abajo. Tenía una camisa nueva, tenis nuevos, un reloj que no había visto antes, todo comprado probablemente con el dinero que les había sobrado de las vacaciones. «¿Ah, sí? ¿Estuvo mal qué exactamente?» «Pues, mentirle sobre el dinero. Solo mentirme. ¿No estuvo mal que yo pasara hambre mientras ustedes se daban la gran vida?» Alejandra intervino. «Papá, ya hablamos de eso. Yo no sabía que ibas a pasar hambre.
¿No sabías, Alejandra? ¿Cuánto gano de pensión? 4,200 pesos. ¿Y cuánto me prestaste? 5,000 pesos. Entonces sabías perfectamente que me iba a quedar sin dinero. Roberto intentó calmar la situación. Don Raúl, creo que todos estamos muy alterados. ¿Por qué no nos sentamos y platicamos con calma? Con calma. Los miré a los tres parados en mi puerta como si fueran turistas visitando a un pobre. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón. Vamos a platicar con calma. Los dejé pasar y se sentaron en mi sala. Yo me quedé de pie, mirándolos desde arriba. Antes de platicar, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que soy pendejo? ¿Cómo crees, papá?, dijo Alejandra. No, en serio. ¿Creen que soy un viejo pendejo que no sabe cómo funciona el mundo? Roberto y Alejandra se vieron entre ellos, incómodos. Por supuesto que no, don Raúl. Perfecto. Entonces no se van a sorprender cuando les diga que ya sé toda la verdad. La cara de Alejandra palideció. ¿Qué verdad? La verdad de que Roberto nunca perdió el trabajo. La verdad de que gana 18,000 pesos al mes. La verdad de que lo acaban de promover a supervisor general. La verdad de que el viaje a Cancún costó 68,000 pesos y que ustedes pagaron 22,000. El silencio que siguió fue sepulcral. Roberto se puso blanco como papel. ¿Don Raúl? ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Porque tengo amigos, Roberto. Porque tengo contactos. Porque no soy el viejo indefenso que ustedes creen. Alejandra empezó a tartamudear. Papá, nosotros, yo. Ustedes me vieron la cara de pendejo completo. Inventaron una historia sobre la depresión de Diego para sacarme mis ahorros. Mientras yo comía una vez al día, ustedes gastaron 22,000 pesos en vacaciones. Diego empezó a llorar más fuerte. Abuelo, yo sí me sentía triste. Lo sé, Diego. Pero no te querías matar, ¿verdad? El niño negó con la cabeza llorando. No, abuelo, solo estaba aburrido. Roberto intentó justificarse. Don Raúl, las vacaciones eran muy importantes para mi familia. Era el cumpleaños de mi abuelo. Y por eso tenían que mentirme y hacerme pasar hambre. No era la intención hacerlo pasar hambre. ¿Cuál era la intención entonces? Robarme mis ahorros para que ustedes pudieran quedar bien con su familia. Alejandra se puso de pie, molesta. Ya basta, papá. Sí mentimos. Sí estuvo mal. Pero ya, ¿qué más quieres que hagamos? La miré fijamente. Mi propia hija, la niña a la que había criado solo, me estaba gritando después de haberme robado mis ahorros. ¿Qué quiero que hagan? Nada, Alejandra. Ya no quiero nada de ustedes. Papá, no seas dramático. ¿Dramático? Alejandra, ¿tú sabes lo que se siente que tu propia hija te vea como un cajero automático? Yo no te veo así. Claro que sí. Cada vez que tienes un problema, vienes corriendo acá a sacarme dinero. Y cuando no tienes problemas reales, los inventas. Roberto se levantó también. Don Raúl, nosotros le vamos a devolver su dinero. No quiero que me devuelvan nada. Ya no los quiero ver. Papá, no puedes decir eso, protestó Alejandra. Somos familia. La familia no se roba, Alejandra. La familia no se miente así. Está bien, ya entendimos que estás muy enojado. Pero no puedes cortar la relación con nosotros por esto. La miré con una frialdad que no sabía que tenía dentro. No puedo, Alejandra. Llevo 3 años ayudándote económicamente cada vez que tienes problemas. 3 años siendo tu banco personal. Y ahora descubro que me mentiste de la manera más cruel posible para sacarme mis últimos ahorros. Papá. No. Se acabó. Váyanse de mi casa y no regresen. No puedes hacer esto, gritó Alejandra. Soy tu única hija. Mi única hija murió el día que me mintió sobre la depresión de mi nieto. Diego se acercó corriendo y me abrazó las piernas, llorando. Abuelo, no, yo te quiero mucho, no nos corras. Mi corazón se partió al ver al niño llorando, pero sabía que tenía que ser firme. Yo también te quiero, Diego, pero tus papás tomaron una decisión muy mala, y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Roberto agarró a Diego del brazo. Vamos, Diego, tu abuelo no quiere hablar con razones. No me toques al niño, les grité. Diego puede venir a verme cuando quiera, pero ustedes dos ya no son bienvenidos en mi casa. Alejandra se puso histérica.
Esto es ridículo, papá. No puedes separarme de mi hijo. No te estoy separando de tu hijo. Le estoy enseñando que las mentiras tienen consecuencias. Se fueron azotando la puerta, con Alejandra gritando que yo estaba loco, que era un exagerado, que ella era mi única familia. Después de que se fueron, me senté en mi sillón y por primera vez en semanas, sonreí. Por primera vez desde que murió. Esperanza. Había puesto límites, había defendido mi dignidad. Pero sabía que eso no era suficiente. Necesitaba hacer algo más, algo que les enseñara de verdad el valor del dinero y las consecuencias de las mentiras. Durante los siguientes días, elaboré mi plan. No iba a ser una venganza destructiva, pero sí iba a ser algo que nunca se les fuera a olvidar. El primer paso fue llamar a todos mis contactos para conseguir información más detallada sobre la familia de Roberto. Mi compadre Ernesto me consiguió la dirección exacta, donde se habían hospedado en Cancún, las actividades que habían pagado extra, incluso las fotos que habían subido a redes sociales. Patricia me consiguió no solo el historial laboral de Roberto, sino también sus ingresos exactos mes por mes durante el último año. Esteban me dio información sobre la constructora donde trabajaba Roberto, incluyendo el nombre de su jefe directo. Pero la información más valiosa me la dio mi prima Rosa, que trabajaba en un banco y tenía contactos en otros bancos. Primo, ya tengo los datos que me pediste, me dijo por teléfono. ¿Qué averiguaste? Tu yerno Roberto tiene 2 cuentas bancarias. En una tiene ahorros por 45,000 pesos. En la otra, que es de nómina, le depositan 15,000 pesos netos cada quincena. 15,000 pesos netos cada quincena. 30,000 pesos al mes. Más de 7 veces lo que yo ganaba de pensión. ¿Y mi hija? Alejandra tiene una cuenta con 12,000 pesos ahorrados. Entre los dos, tenían más de 50,000 pesos ahorrados, mientras me habían hecho creer que estaban en la ruina. La segunda parte de mi plan requería una visita al centro. Fui al Palacio de Bellas Artes, donde mi ahijado Marcos trabajaba como diseñador gráfico. Padrino, ¡qué sorpresa! ¿Qué lo trae por acá? Marcos, necesito que me hagas un trabajo muy especial. Dígame qué ocupa. Le expliqué exactamente lo que quería. Un periódico falso, pero que se viera completamente real, con fecha actual, con noticias verdaderas, pero con una noticia especial en la sección de sociales. ¿Está seguro de que quiere hacer esto, padrino? Completamente seguro. Va a ser caro. Son como 2,000 pesos por el diseño y la impresión. No importa. Es una inversión. Marcos trabajó toda la semana en mi proyecto. El resultado fue una obra maestra, un ejemplar del periódico El Universal completamente real, excepto por una noticia en la página de sociales que decía: Familia Mendoza gana demanda millonaria. El señor Raúl Mendoza Castillo, jubilado de 68 años, ganó una demanda laboral contra su antigua empresa por despido injustificado y falta de prestaciones. El fallo del Tribunal Laboral le otorga una compensación de 850,000 pesos, más intereses, que deberán ser pagados en un plazo no mayor a 30 días. Mendoza, quien trabajó 30 años en Autopartes Mexicanas, S.A. declaró que destinará parte del dinero a obras de caridad y otra parte a asegurar su futuro económico. Es una gran satisfacción que se haga justicia después de tantos años, declaró Mendoza a este periódico. La noticia incluía una foto mía que Marcos había tomado, y todos los datos eran correctos, excepto por la demanda y el dinero. El tercer paso de mi plan requería la participación de varios amigos. Les expliqué la situación a mis compadres Ernesto, Esteban y a mi ahijada Patricia. Todos se indignaron tanto como yo cuando les conté los detalles. Compadre, eso que le hicieron está cabrón, me dijo Ernesto. ¿En qué los podemos ayudar? Necesito que me ayuden a montar un teatro. Les expliqué mi plan completo. Todos aceptaron inmediatamente. La cuarta parte requería una llamada muy específica. Marqué el número de la constructora donde trabajaba Roberto. Constructora Villa Hermosa. Buenos días. Buenos días. Habla el licenciado Mendoza, del despacho jurídico Mendoza y Asociados. Necesito hablar urgentemente con el supervisor Roberto Hernández García. Un momento, por favor. Después de unos minutos, Roberto contestó: Bueno,
¿Roberto Hernández García? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Alteré mi voz para que no me reconociera. Licenciado Mendoza, del despacho jurídico. Lo llamo por un asunto relacionado con su suegro, el señor Raúl Mendoza Castillo. ¿Mi suegro? ¿Qué pasó? Tengo entendido que ustedes tuvieron un préstamo económico reciente. Sí. ¿Por qué? Mi cliente ganó una demanda laboral por una cantidad considerable de dinero y quiere liquidar todas sus cuentas pendientes antes de recibir el pago. ¿Una demanda? ¿De cuánto dinero? No puedo dar detalles por teléfono, pero es una cantidad considerable. Podría decirle que se comunique conmigo lo antes posible. Sí, claro. ¿Me puede dar su número? Le di el número de teléfono de mi compadre Ernesto, quien iba a hacerse pasar por el licenciado. Roberto colgó inmediatamente para llamar a Alejandra. Media hora después, mi teléfono sonó. ¿Papá? ¿Qué quieres, Alejandra? Papá, nos habló un licenciado. Dice que ganaste una demanda. ¿Y? ¿Es cierto? ¿Por qué te importa? Papá, no seas así. Somos familia. ¿De cuánto dinero estamos hablando? La avaricia en su voz era evidente. Ni siquiera preguntó cómo estaba yo, o si necesitaba algo. Solo le importaba el dinero. Es dinero mío, Alejandra. Sí, papá, por supuesto. Pero como nosotros te debemos dinero, pensamos que ¿Tal vez qué? Pues que nos pudieras perdonar la deuda, ya que vas a tener dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo no iban a devolverme mis 5,000 pesos, sino que querían que se los perdonara. ¿Perdonarles la deuda? Sí, papá. Total, con lo que vas a recibir de la demanda, 5,000 pesos no son nada. Alejandra, ¿tú escuchas lo que estás diciendo? Papá, no te enojes. Solo digo que sería bonito que nos perdonaras la deuda como gesto de buena voluntad. ¿Esto de buena voluntad? ¿Después de que me mintieron y me hicieron pasar hambre? Ay, papá, ya no empieces otra vez con eso. Colgué el teléfono temblando de rabia. No solo no tenían remordimiento, sino que querían aprovecharse otra vez. Esa noche terminé de preparar la fase final de mi plan. El domingo siguiente era el Día del Padre. Tradicionalmente toda la familia de Roberto se reunía en casa de sus papás en Naucalpan para celebrar. Era una tradición de años que todos los hombres de la familia estuvieran presentes. Llegué a la casa como a las 2 de la tarde. Cuando ya estaban todos reunidos, llevaba conmigo una caja de regalo grande y el periódico con la noticia falsa. «Don Raúl», me gritó la señora Guadalupe, la mamá de Roberto. «Qué gusto que vino. No sabíamos que iba a estar aquí. Quise venir a felicitar a todos los papás», dije con una sonrisa. «Y también traigo noticias». Roberto y Alejandra se vieron entre ellos. Obviamente ya le habían contado a toda la familia sobre la supuesta demanda. «¿Qué noticias, don Raúl?», preguntó el papá de Roberto. «Pues resulta que después de muchos años, por fin me hicieron justicia». Saqué el periódico y se los mostré. «¡Órale!», gritó el hermano mayor de Roberto. 850,000 pesos. «Está padrísimo, don Raúl». Toda la familia se juntó alrededor del periódico, leyendo la noticia. Los comentarios empezaron inmediatamente. «Qué bueno que le hicieron justicia, don Raúl. Con esa lana, ya no se va a preocupar por nada. Se lo merece después de tantos años de trabajo». Roberto y Alejandra tenían caras de estreñimiento. Obviamente estaban calculando mentalmente cómo conseguir parte de ese dinero. Y por eso, continué. «Quise venir a celebrar con toda la familia, porque ustedes han sido muy buenos conmigo». Saqué la caja de regalo. «Esto es para todos ustedes, un detallito para agradecerles todo su apoyo». La señora Guadalupe abrió la caja emocionada. Adentro había un sobre grande y algo más. «¿Qué es, don Raúl?». «Ábrelo, señora». Cuando abrió el sobre, salieron docenas de fotos, todas las fotos de las vacaciones en Cancún, que mi compadre Ernesto había conseguido. Fotos de Roberto, Alejandra y Diego en la alberca infinita, en el spa, en las actividades acuáticas, brindando con copas, comiendo langosta. El silencio que siguió fue mortal. «¿Qué es esto?», preguntó la señora Guadalupe confundida. «Son fotos de las vacaciones que mi hija y mi yerno se pagaron con mis ahorros», dije con voz clara para que todos escucharan. Saqué otro papel del sobre, mi estado de cuenta bancario,
que mostraba que tenía exactamente 247 pesos. Y esto es lo que tengo en el banco después de prestarle 5,000 pesos para el supuesto tratamiento psicológico de Diego. La cara de todos los presentes cambió inmediatamente. Roberto se puso blanco como papel. «Don Raúl, ¿de qué está hablando?», preguntó el papá de Roberto. «Estoy hablando de que su hijo y mi hija me mintieron. Me dijeron que Diego necesitaba tratamiento psicológico urgente, porque se quería suicidar. Me sacaron mis únicos ahorros, y mientras yo pasaba hambre, ellos estaban de vacaciones en un resort de lujo en Cancún. Mostré las fotos, una por una. Esta es mi hija brindando con champagne, mientras yo comía sopa de pasta aguada. Este es mi yerno en el spa, mientras yo aceptaba comida de caridad de mis vecinos. Este es mi nieto nadando con delfines, mientras yo me preocupaba día y noche por su supuesta depresión». El hermano menor de Roberto no pudo contenerse. «Roberto, ¿en serio le mentiste a tu suegro para pagar las vacaciones?». «¿Yo?». «Nosotros», balbuceó Roberto. Saqué más papeles del sobre, los comprobantes de ingresos de Roberto que había conseguido Patricia. Y esto es lo que gana Roberto al mes. 30,000 pesos, más de 7 veces lo que yo gano de pensión. La señora Guadalupe se puso pálida. «Roberto, ¿esto es cierto?». Alejandra trató de intervenir. «Suegra, ¿no es como lo está pintando mi papá? ¿No es como lo estoy pintando?». La interrumpí. «Alejandra, ¿le dijiste a la familia de Roberto que ustedes estaban en la ruina?». El silencio de Alejandra fue respuesta suficiente. «Porque según tengo entendido», continué, «cada familia puso 22,000 pesos para las vacaciones. Y ustedes pagaron su parte con mis 5,000 pesos más 17,000 que tenían ahorrados». El abuelo de Roberto, un señor de 75 años que había trabajado toda su vida como mecánico, se puso de pie temblando de rabia. «Roberto, ¿en serio nos hiciste cómplices de robarle a tu suegro?». «Abuelo, no fue robo». «Claro que fue robo. Le mentiste para sacarle su dinero». La hermana de Roberto, que era maestra de primaria, estaba llorando. «No puedo creer que hayas hecho esto. ¡Qué vergüenza, Roberto!». El papá de Roberto se acercó a mí. «Don Raúl, yo no sabía nada de esto. Si hubiéramos sabido». «No se preocupe, señor. Ustedes no tenían por qué saberlo». Pero aún no había terminado. Saqué el último papel del sobre, una carta que había escrito a mano. «Y esto», dije, «es una carta que escribí para toda la familia». Empecé a leer en voz alta. «Querida familia Hernández, durante 3 años he sido el banco personal de Roberto y Alejandra. Cada vez que tenían problemas, venían a pedirme dinero prestado, dinero que nunca me devolvían, pero que yo daba con gusto porque pensaba que realmente lo necesitaban. La gota que derramó el vaso fue cuando inventaron que Diego se quería suicidar para sacarme mis únicos ahorros de 5,000 pesos. Mientras yo pasaba hambre comiendo una vez al día, ellos estaban de vacaciones en Cancún gastando 22,000 pesos. Roberto gana 30,000 pesos al mes y tienen más de 50,000 pesos ahorrados en el banco. Nunca estuvieron en problemas económicos. Solo querían que yo pagara su diversión. La noticia del periódico sobre la demanda es falsa. No gané ninguna demanda. No tengo 850,000 pesos. Solo tengo 247 pesos en el banco y una pensión de 4,200 pesos al mes. Pero sí tengo algo que ellos perdieron: dignidad. Esta es la última vez que pongo un pie en esta casa. No porque los odie, sino porque necesito que entiendan que las mentiras tienen consecuencias y que la familia no se debe usar así. Diego puede venir a visitarme cuando quiera, pero Roberto y Alejandra ya no son bienvenidos en mi vida hasta que aprendan a valorar lo que significa la familia de verdad. Atentamente, Raúl Mendoza Castillo. Cuando terminé de leer, el silencio era absoluto. 30 personas completamente calladas, procesando lo que acababan de escuchar. La primera en hablar fue la abuela de Roberto. «Roberto, qué vergüenza me das. Hacerle eso a tu suegro». Después, empezaron todos. «No puedo creer que hayas hecho eso. Qué falta de respeto. Don Raúl no se merecía eso. Roberto, deberías estar en la cárcel». Roberto trataba de defenderse. «No fue mi idea. Fue de Alejandra». «Mentiroso», le gritó Alejandra.
Tú fuiste el que me presionó. Y ahí empezó la pelea que yo había estado esperando. Roberto y Alejandra, echándose la culpa el uno al otro, gritándose frente a toda la familia, mostrando su verdadera naturaleza. Tú fuiste el que dijo que tu papá no se iba a dar cuenta, le gritó Roberto. Tú fuiste el que inventó lo de la depresión de Diego, le gritó Alejandra de regreso. Diego se puso a llorar. Ya no peleen. Yo no me quería morir, solo estaba aburrido. El papá de Roberto se acercó a mí. Don Raúl, nosotros no sabíamos nada de esto. Si hubiéramos sabido que el dinero venía de sus ahorros. No se preocupe, señor, no es culpa de ustedes. Sí es culpa nuestra. Nosotros organizamos las vacaciones. Deberíamos haber preguntado de dónde iba a sacar Roberto el dinero. La señora Guadalupe se acercó llorando. Don Raúl, perdónenos. Nosotros lo respetamos mucho y jamás hubiéramos permitido esto si lo hubiéramos sabido. Lo sé, señora. ¿Qué podemos hacer para reparar el daño? Sonreí. Esa era exactamente la pregunta que había estado esperando. Nada, señora. El daño ya está hecho. Pero sí quiero que toda la familia sepa quiénes son realmente Roberto y Alejandra. El hermano mayor de Roberto se acercó. Don Raúl, nosotros le vamos a devolver su dinero. No quiero que me devuelvan nada. Solo quiero que sepan la verdad. Pero el abuelo de Roberto había tomado una decisión. Roberto, tú y tu mujer van a pagarle a don Raúl hasta el último peso que le deben, y le van a pagar intereses. Pero, abuelo, no hay peros. O les pagas a don Raúl, o te sales de esta familia. La hermana de Roberto añadió. Y nosotros vamos a asegurarnos de que le paguen. Cada mes vamos a preguntarle a don Raúl si ya le dieron su dinero. Roberto y Alejandra se vieron atrapados. Toda la familia los estaba viendo con desprecio. Pero yo aún tenía un último golpe que dar. Ah, y una cosa más, dije con voz tranquila. Saqué mi teléfono y puse una grabación. Era la conversación donde Alejandra me pedía que les perdonara la deuda, porque yo iba a tener dinero de la supuesta demanda. Como pueden escuchar, dije cuando terminó la grabación, no solo no iban a devolverme el dinero, sino que querían que se los perdonara. La cara de horror de toda la familia fue épica. La señora Guadalupe se puso a llorar de vergüenza. Roberto, sal de mi casa. No quiero verte nunca más. Mamá, no puedes decir eso. Claro que puedo. Me das asco hacerle eso a don Raúl y después querer aprovecharte otra vez. El abuelo de Roberto se quitó el cinturón. A mis 75 años, voy a tener que darte una paliza como cuando tenías 5. Roberto salió corriendo de la casa, seguido por Alejandra. Diego se quedó llorando en brazos de su abuela. Abuelo Raúl, me dijo el niño entre lágrimas, ¿me vas a perdonar? Lo cargué y lo abracé fuerte. Tú no hiciste nada malo, chamaco. Tus papás sí, pero tú no. ¿Puedo seguir visitándote? Cuando quieras, Diego, cuando quieras. La señora Guadalupe se acercó. Don Raúl, Diego se puede quedar con nosotros hoy. Creo que sus papás necesitan tiempo para pensar en lo que hicieron. Esa noche, mientras cenaba en mi casa con la tranquilidad de haber hecho justicia, sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Bueno, papá, era Alejandra, llorando. ¿Qué quieres, papá? Toda la familia de Roberto nos corrió. No tenemos a dónde ir. ¿Y podemos ir a tu casa? La risa que salió de mi garganta fue tan fuerte que me dolió el estómago. ¿En serio, Alejandra, después de todo lo que me hicieron, crees que los voy a recibir en mi casa? Papá, ¿no tenemos dinero para un hotel? ¿No tienen dinero? Alejandra, ustedes tienen más de 50,000 pesos ahorrados en el banco. Ese dinero es para emergencias. ¿Y esto no es una emergencia? Papá, por favor. No, Alejandra. Búsquense la vida, tal como yo me la busqué cuando ustedes me dejaron sin ahorros. Papá, somos familia. La familia no se roba, Alejandra. Ya te lo dije antes. Colgué el teléfono y lo apagué. Al día siguiente, mientras tomaba mi café de olla en paz, tocaron a mi puerta. Era la señora Guadalupe con Diego. Don Raúl, ¿puedo pasar? Por supuesto, señora. Vengo a traerle algo. Sacó un sobre de su bolsa. Esto es de parte de toda la familia. Los 5,000 pesos que le deben, más 2,000 pesos de intereses. Señora,
Yo no pedí intereses. Nosotros decidimos dárselos. Es lo mínimo que podemos hacer después de la vergüenza que nos hicieron pasar Roberto y Alejandra. Acepté el dinero porque sabía que era importante para ellos reparar el daño. Pero hay una condición más, me dijo. ¿Cuál? Roberto va a venir todos los sábados durante un año completo a ayudarle con lo que necesite. Mandados, limpieza, reparaciones, lo que sea, sin paga, para que aprenda el valor del trabajo y el respeto. ¿Y si no viene? Si no viene, lo sacamos de la familia para siempre. Sonreí. La justicia estaba siendo servida. ¿Y Alejandra? Alejandra puede venir cuando aprenda a pedir perdón de verdad, cuando entienda lo que le hizo a usted. Diego se acercó. Abuelo, ¿mis papás van a estar bien? Van a estar bien, chamaco. Esto les va a enseñar a ser mejores personas. ¿Puedo quedarme contigo hoy? Claro que sí. Esa tarde, mientras Diego y yo hacíamos quesadillas en el comal, me di cuenta de que había ganado algo más valioso que el dinero. Había recuperado mi dignidad. Mi hija y mi yerno habían aprendido que robarle a la familia tiene consecuencias, que mentir no queda impune, que la confianza, una vez rota, se tiene que ganar de nuevo. Pero sobre todo, habían aprendido que yo no era el viejo indefenso que creían. Era Raúl Mendoza, un hombre que había trabajado 30 años, que tenía amigos leales, que sabía defenderse cuando era necesario. Y esa lección les iba a durar toda la vida. 6 meses después, Roberto seguía viniendo todos los sábados. Ya no era el hombre arrogante que creía que podía aprovecharse de mí. Ahora era humilde, trabajador, respetuoso. Alejandra tardó 4 meses en venir a pedirme perdón de verdad. Cuando finalmente lo hizo, era una mujer diferente. Había aprendido a valorar lo que significa la familia honesta. Y Diego nunca volvió a abandonar la escuela. Al contrario, se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su clase. La experiencia le había enseñado que las mentiras siempre se descubren y que la educación era su mejor herramienta para el futuro. Un año después, las cosas habían cambiado completamente. Roberto había pagado hasta el último peso y había aprendido a tratarme con respeto. Alejandra había trabajado horas extra para ayudar a pagar la deuda y ya no me veía como su banco personal. La familia de Roberto me había adoptado como un abuelo honorario. Y Diego nunca volvió a abandonar la escuela. Se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su clase. La experiencia nos había enseñado a todos que las mentiras siempre se descubren, que la familia se cuida con amor pero también con respeto, y que la dignidad no tiene precio. Pero sobre todo, habían aprendido que yo no era el viejo indefenso que creían. Era Raúl Mendoza, un hombre que sabía defenderse cuando era necesario. Y esa lección les duró toda la vida.